Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Virgo. Sacamos tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Bueno, tenemos aquí el 3 de oros. Bueno, yo estoy viendo con esta carta, Virgo, prepárate. Hay un desbloqueo económico. El dinero va a comenzar a fluir. Siento que estás en un buen momento, Virgo, para hacer compras, para comprar algo que te pueda hacer falta o simplemente darte como un gusto, ¿sabes? Este desbloqueo económico también nos habla de oportunidades. Creo que viene bastante trabajo para ti, va a haber bastante trabajo. Obviamente estamos hablando a, a un futuro que va a ser cercano. Se entiende que los próximos días, bueno, parece que vas a estar reposando, vas a estar descansando un poco, porque también veo que sí hay trabajo, Virgo, pero lo que se aproxima es, es que vienen cosas bastante buenas. Como te digo, este desbloqueo de económico, pues nos refiere también esta parte donde si por ejemplo estás desempleado o estás en busca de un trabajo o vas a buscar próximamente un trabajo, lo más posible es que te vayas a estar encontrando con lo que tú buscas, ¿sabes? Y el dinero, bueno, pues en este sentido, al estar en este desbloqueo, es como que todo va a ser más fácil, o sea, vas a tener más acceso a un buen trabajo, a un buen pago, a, pues simplemente a entradas de recursos, recursos económicos. Como te decía, puede ser que si este no es tu caso, si, o sea, si tú no estás en busca de trabajo o no estás pensando buscar un trabajo, eh, esta carta nos dice, bueno, pues que puedes estar disfrutando ya de los beneficios de tu esfuerzo pasado, obviamente, Virgo. Y veo entonces, te veo haciendo compras, te veo simplemente dándote como un gusto, que en otros casos también puede ser que a lo mejor tú vas a hacer una compra importante, que esto puede servir como para tu negocio o un proyecto que tú tengas en mente, Virgo, y que los resultados de esto van a ser fantásticos. No sé, a lo mejor, es decir, si tú compras como un aparato, una computadora, una máquina, ¿sabes? Siento que te va a dar grandes beneficios. O sea, que en pocas palabras va a valer la pena lo que tú vas a estar comprando. Tu siguiente carta, mira, 7 de oros. Es una carta fantástica porque justo me está diciendo que viene dinero para ti. O sea, va a haber mucha abundancia. No cabe duda que va a haber mucha abundancia para ti, Virgo. Pero también es una carta que te dice, reflexiona. Ni es bueno de pronto generar tanto gasto, pero tampoco es bueno ahorrar. Simplemente es como que tienes que mover el dinero, Virgo. No sé si tengas que hacer inversiones, no sé si tengas que poner un negocio, pero nos dice aquí, ni gastes el dinero en algo que sea superfluo, en cosas que no te van a servir de mucho, pero tampoco es como que lo ahorres, como que lo tengas guardado, Virgo, porque eso no te va a servir de nada. Lo importante es que más bien vayas viendo un plan para que este dinero se siga moviendo, se siga multiplicando. Necesitas diversificar tus ingresos. Ahora bien, puede ser que también esta carta te indique que en los próximos días puede estar ocurriendo una idea o puede estar llegando una oportunidad donde tú vayas a estar invirtiendo o tengas esa facilidad para mover todos estos recursos. Que esto, aunado a que se te va a estar multiplicando, o sea, es dinero que va a estar fluyendo, fluyendo, fluyendo. Este desbloqueo que te viene, como te decía, va a ser fantástico porque por lo que yo puedo ver aquí, Virgo, va a ser algo que también va a ser duradero. O sea, no va a ser, te podría decir, va a ser algo pasajero y tienes que aprovecharlo, pero yo no veo que tenga que ver con nada de eso. Todo lo contrario, siento que te viene una racha magnífica. Siento que el próximo año pudiera ser tu año, Virgo, pero siempre y cuando, o sea, eh, te tomes ese tiempo para analizar o que te arriesgues, ¿no? Que te arriesgues a invertir
simplemente a buscar las formas de poder mover todos estos recursos. Sean pocos o sean muchos los recursos que tú tengas, no importa. Lo que te viene para ti es muy bueno. Va a haber mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Entonces te dice la carta, reflexiona, deja el pasado. Si en el pasado ha habido bloqueos, si ha habido carencias, si ha habido deudas, o sea, no importa eso, Virgo. Ahorita concéntrate en esta racha que te viene de fortuna. Deja atrás el pasado. em, Deja atrás los cambios, o sea, cosas que si estabas planeando algo que, que no tenga nada que ver con esto, tal vez tengas que abandonar como esa idea y concentrarte en esto, porque es lo que te viene próximamente. Y como te digo, si haces las cosas, si las manejas con esa astucia y con esa inteligencia, lo más probable es que vaya a haber mucho, mucho, mucho dinero en tu cuenta de banco, Virgo. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el 6 de espadas. Mira, como te decía acá, digo, ese es otro mensaje aparte, pero vamos a dar dos lecturas aquí. Eh, algo, deja algo que tenías planeado, si no tiene nada que ver con inversiones y esto, déjalo atrás y concéntrate en las inversiones. Ahora bien, esta carta te está diciendo, quítale la atención a lo que no te, a lo que no te, a lo que no te da. Y habla en general. Puede ser que le tengas que quitar la atención a un trabajo, si tú estás trabajando, Virgo, y en ese trabajo tú no te sientes a gusto, te sientes prisionero, sientes que no estás avanzando, sientes que hay un estancamiento. Estas cartas nos representan como una reja, ¿sabes? Una reja en la cual tú te encuentras atrás y que no te deja traspasar. Entonces es una prisión que, digo, obviamente entiéndase que simbólicamente nos refleja esto y que te está diciendo que ese lugar en el que, o esa posición en la que tú te encuentras que no te deja fluir, tienes que salir de ahí. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues quitándole tu atención, quitándole tu enfoque, quitándole el apoyo, porque también nos puede estar hablando de personas, Virgo. Es el momento ya de cerrar un ciclo, de soltar un pasado o de soltar algo en lo cual no te está dejando fluir, no te está dejando avanzar. Entonces, aléjate, si te tienes que alejar de alguien, si te tienes que mudar posiblemente, que también pudiera ser aquí, porque estas cartas me están representando de pronto un cambio, pero me dice que hay, o es un poco de temor el que tienes, o simplemente es que hay algo que se interpone, hay algo que se interpone para que tú des ese salto, o para que rompas con esta barrera, pero esto no va a perdurar, o sea, es algo que va a ser pasajero. Ese obstáculo o esa barrera que te impide dar ese salto se va a estar desvaneciendo, Virgo. Y esas rejas, obviamente, también se van a estar abriendo. Pero siempre y cuando, como te digo, es el momento de comenzar a prestar la atención a lo que, a lo que va a ser tu futuro y quitarle la atención o quitarle el apoyo a lo que no te está dejando. Y si tiene que ver con personas, tal vez aquí alguien me dice que no te está valorando o que no te ha valorado y que ya es el momento de decirle bye. O sea, tienes que cortar aquí definitivamente. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, esta es una carta fantástica, Virgo. Para los Virgo, obviamente entiéndase, y bueno, y puede ser que hasta para los que no. Para los Virgo que estén manifestando el amor, si tú quieres, si tú estás Virgo, no sé, que tú quieras de pronto que conoces a alguien y estás pensando que te gustaría comenzar un romance con esa persona, esto se puede dar y tiene que ver con algo que llega por destino. Es decir, como que esa persona, tú has conectado con esa persona, Virgo, pero no ha sido casualidad. Hay algo y tú lo sabes, porque de la misma manera esa persona siento que te corresponde, pero que parece que las cosas se están moviendo muy lentamente. Ahora bien, si tú no tienes pareja, lo más probable es que tú en unos días tú vas a conocer a alguien con quien vas a quedar flechado, pero de la misma manera siento que tú vas a flechar a esa persona, Virgo.
Así es que prepárate porque es una carta que nos dice que hay nuevos amores en tu vida, hay nuevos comienzos, un comienzo de un romance inolvidable, pero que también tiene que ver con un romance duradero. O sea, yo no estoy viendo aquí que tú vayas a pasar nada más un rato con alguien o que venga una persona nada más a pasar el rato contigo, ¿sabes? O sea, nada de eso. Estoy viendo que es una persona que llega a tu vida por destino. Prácticamente estamos hablando como de un alma gemela. Y esta persona o la vas a conocer, o si ya la conoces, lo más probable es que haya una declaración pronto, una declaración amorosa para los Virgo que ya están en contacto con esa persona. Tu siguiente carta nos habla de festejos, alegría, veo reencuentros, veo convivencia, te vas a estar reencontrando, Virgo, bueno, vas a estar con la familia, pero también te veo reencontrándote puede ser, pueden ser personas de tu familia que hace mucho tiempo que tú no ves y que te va a dar mucho gusto verlos. Veo un viaje, no sé si esas personas vienen de tierras lejanas o eres tú quien vas a ir a alguna tierra. Eh, para los que van a viajar, siento que va a haber aquí algo de nostalgia porque te pudieras estar reencontrando con un lugar donde tú viviste alguna experiencia hace mucho tiempo, Virgo, ¿sabes? Y que esto te puede traer como una nostalgia, pero que también puede ser que te despierte algo, si fue algo bueno, o ese lugar también te recuerda algo que pueda ser triste, ¿sabes? Pero que va a haber va a haber algo ahí, va a haber una energía que, que, bueno, pues se va a estar dando en ese lugar. Sin embargo, yo creo que todo va a salir bastante bien. Esta carta también me dice que te vas a estar reencontrando con con amigos o personas con las que hace tiempo no convives o a las que hace tiempo no ves, pero que son personas que son parte de tu círculo social o son parte de tu familia, ¿no? Como un amigo a lo mejor, un amigo que hace mucho tiempo no ves, con quien tú convives o convivías mucho y que ahora nuevamente hay como ese reencuentro. Entonces te vas a estar reencontrando con personas, perdón, con personas que te van a hacer muy, muy feliz. Vamos a ver tu siguiente carta. Bien, tenemos aquí el 4 de bastos. Bueno, esta es una carta muy positiva porque nos está hablando también de la parte de la familia. Va a haber una noticia aquí, Virgo, y prepárate. Hay dos cosas que yo muy importantes. Bueno, primero que nada, veo festejo, veo celebración. Parece que la vas a estar pasando muy bien en familia. Este, pero fuera de esto, estoy viendo matrimonio y embarazo. Tómalo como a ti te resuene. No sé si tú te vas a casar o, o ya hay noticias de embarazo de ti, o es que alguien de tu familia te pueda estar dando la sorpresa. Pero yo veo embarazo y boda. Eso es lo que estoy viendo aquí con estas cartas, pero es una excelente noticia. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el 7 de copas. Después de tanto pensarlo, Virgo, creo que vas a dar un paso muy, muy importante en tu vida. Mira, esta carta me habla que, que a veces en las noches o hasta en el día te la pasas pensando demasiado. Hay muchas cosas aquí que quisieras hacer, tienes muy buenas ideas, se te ocurre una cosa, se te ocurre otra, hay como muchos planes, pero me dice que para ser sinceros, o sea, tú no te has tomado las cosas como muy en serio. Tienes buenas ideas y buenos planes, pero hace falta la confianza, hace falta la confianza y la determinación para, para materializar esto. Entonces, ¿qué me está diciendo esta carta? Que, que pues que has pospuesto mucho las cosas o que las has dejado para después, pero que esta vez las cosas van a cambiar. Estoy viendo por tus cartas aquí, yo estoy viendo que tomas una decisión definitiva, Virgo. Esta vez, perdón, traigo aquí un poco de problema con la garganta. Esta vez parece que te vas a estar arriesgando. Fuera miedos, fuera temores, fuera vergüenza, ¿sabes? Te vas a arriesgar. ¿Y qué te viene con esto, este,
Virgo, un triunfo absoluto. O sea, tú vas a estar triunfando. Si tú tomas esa decisión, pero aquí es muy importante que primero que mires con claridad qué es lo que tú quieres, porque esta carta me representa muchas ideas. Entonces puede ser que tú tengas muchos planes o muchas ideas, pero entiéndase que no las vas a poner todas, o sea, no vas a poder concretar todo, sino que al menos no de o sea, no de una sola, vaya, un solo golpe, ¿verdad? Sino que me dice aquí que, que seas consciente y evalúes qué es lo que realmente, primero, qué es lo que quieres y en otro sentido, qué es lo que es más factible para ti en este momento. Y que tal vez tengas muchas ideas, pero te tienes que concentrar en una específicamente. Y que si tú haces y das ese paso, las cosas te van a cambiar bastante. Y te van a cambiar para bien, obviamente. Veo un triunfo, pero sí es importante entonces que tengas esa claridad, porque si no sabes, o sea, te digo, todas tus ideas pueden ser buenas, pero de nada sirve si no te estás decidiendo por una, pero al final del día tampoco puedes llevarlas a cabo todas. Entonces tienes que tener claridad con ese pensamiento, con ese proyecto. Virgo es lo que te dice, o con el paso que vas a dar, ¿sabes? Porque también puede ser que tenga que ver con una decisión que tienes que tomar ante muchas oportunidades o muchas situaciones, muchas cosas que se pudieran estar presentando. Entonces tienes que tener esa claridad. Tu siguiente carta tenemos aquí el 5 de copas. Bueno, mira, yo estoy viendo con esta carta arrepentimiento. Arrepentimiento y dolor. Es una carta que me dice, Virgo, que hay una persona en este momento que se siente muy triste. Alguien llora mucho por ti, Virgo. Me dice que esta persona llora mucho, pero demasiado, ¿eh? Hay mucho dolor en su corazón, pero me dice que este dolor no tiene que ver con culpa tuya, sino con culpa de esa persona. Parece que no hizo las cosas bien, algo salió mal, algo hizo esta persona que salió mal y ahora no sabe cómo retroceder el tiempo, no sabe cómo darle solución a las cosas y hay una pena muy fuerte, mucho, muy, muy, muy fuerte y al grado de que esta persona reflexione o tenga claridad en sus pensamientos, en su mente, parece que el daño que te causó es como si fuera un karma que se le revierte y lejos de tener esa claridad, parece que lo está hundiendo más, o sea, lo está hundiendo el dolor, lo está hundiendo este, lo que hizo, ¿sabes? Por eso veo muchas lágrimas con esta persona. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Que esa persona te vaya a buscar. A ver, voy a sacar una carta más. Vamos a ver. Mira, definitivamente, esa persona te va a buscar, Virgo. Definitivamente te busca. Mira lo que trae en las manos. Nos habla de un triunfo. Obviamente, esta copa nos está representando un triunfo para ti. O sea, es decir, que esta persona viene a ofrecerte algo. Pero para serte sincera, yo no sé, como dice aquí esta carta, hay muchas dudas. Hay muchas dudas. Hay muchas dudas y mucho dolor, mucha insatisfacción también de tu parte. O sea, como que tú dices, creo que he perdonado mucho o no sé si esto lo deba de perdonar. Esto ya va a depender de ti. Pero aquí me dice que esta persona en su desesperación va a venir a buscarte. Pero aquí hay una cuestión, que esa persona no ha sanado. Esa persona te busca desde el dolor. O sea, no tiene mucha claridad, como te decía. Está lejos de tener esa claridad, más bien es como está más confundida que nunca, ¿sabes? Porque hay arrepentimiento, hay como que esta persona misma obviamente se culpa, ¿no? Porque por las cosas que hizo, pero como te digo, no está sanando, sino que hay dolor. Entonces, aquí viene a ofrecerte algo, pero esta persona no está bien. O sea, no tiene claridad nada. Simplemente es como la desesperación, el dolor, ¿sabes?
miedo a la pérdida, o sea, miedo a perderte a ti, Virgo, y por eso viene como acercarse, pero bueno, esto ya va a depender de ti, eso es lo que me dicen estas cartas, ya va a depender de ti, si, o sea, si hay como un arreglo, como te digo, yo aquí estoy viendo a un Virgo que dice, no sé, hay confusión y mucho dolor, porque también hay muchas lágrimas de tu parte, pero vaya, eso es lo que sale. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Bien, veo aquí a Piscis, veo a Cáncer, veo a Géminis, a Leo y al signo de Aries. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos la letra C, la D, la A, la F, la letra G, la N y la letra Y. Números que van a resonar con letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. No, ya dije las letras, vamos ahora con los números. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año o el de tu persona especial. Tenemos aquí el número 3, el 5, el 14, el 16, el 21 y el número 8. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Virgo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.